Nos vamos a ocupar de la seguridad en la Argentina y para ello hemos convocado a dos expertos en esta materia, los licenciados en seguridad Eduardo Brain y Roberto Ontivero, para hablar acerca de cómo está encarando el gobierno de la Libertad Avanza el problema de la inseguridad en términos generales, y podemos ir a un punto en particular que es el narcotráfico en la Argentina. Eduardo, Roberto, gracias por estar en el ojo de la tormenta. ¿Cómo están? ¿Qué Bien, tal? todo bien. Buenas tardes. Gracias a vos, Gustavo, por habernos dejado estar en el programa. Y bueno, mirá, el comentario mío empezaría por lo siguiente. Eh, Esto es como un allanamiento. El ir a Rosario, las fuerzas federales en conjunto, es como un allanamiento. O sea, primero hay que fijarse en la parte exterior, asegurarse bien y después ingresar, para no encontrarse ninguna sorpresa. Acá pasó todo lo contrario, ingresaron directamente, mostraron fotografías de lo que estaban haciendo adentro, pero obviaron de lo que estaba pasando afuera. Entonces, ahí vinieron, bueno, desgraciadamente, toda la represalia que ya sabemos, ¿no? El tema es trabajar en conjunto los policías que van, porque yo diría que con las fuerzas de seguridad que van, federales y todo, no se trata de saturar la zona y nada más. Se trata de hacer un poco de inteligencia criminal, trabajar las brigadas con las brigadas de Santa Fe, que conocen los lugares, que tienen intervención en lugares críticos, en zonas bastante delicadas, y trabajar en conjunto. Una vez que tienen ubicados a las personas que están en ese métier, entonces sí, atacar ahí en conjunto con las brigadas, con grupos especiales y en un mismo momento todo. De ahí en más, sí, después, una vez detenido cierta cantidad de gente, empezará el proceso de la propaganda y de mostrarlo como se tiene que mostrar. Pero primero se empieza de afuera para adentro. Esa es mi visión, ¿no? Hay Una cosa que toda una intención, ahora le pido a Roberto una definición, hay toda una intención de parte del gobierno de modificar las leyes vigentes. Por ejemplo, instaurar una ley antimafia, modificar la ley de seguridad interior. ¿Esto, digamos, sirve o por ahí es obsoleto porque ya está vigente alguna de las reglamentaciones actuales? Gustavo, si nos ponemos a analizar o a pensar en la legislación vigente, tiene más de un siglo, el Código Penal, el Código Procesal. Evidentemente, cualquier cambio que se haga va a ser favorable siempre y cuando las autoridades acompañen y entiendan cuál es el objetivo de modificar las leyes. Evidentemente, en lo que hoy es el crimen organizado, el narcotráfico, no podemos investigar una organización criminal internacional con las mismas herramientas que investigamos el robo de una ferretería. Obviamente, cuando hablamos de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que contar con herramientas que permitan facilitar la producción de pruebas. Hoy por hoy, las herramientas con que se cuentan o que los elementos que piden los jueces para extender un orden de allanamiento a veces son extremadamente complicados. Te acordarás, hace 3 o 4 años atrás murió el agente Dols en San Martín haciendo inteligencia, haciendo tareas de inteligencia en el interior de un barrio. Fue descubierto y fue asesinado en uno de los pasillos. Entonces, a veces la producción de prueba necesaria para que un juez otorgue una orden de allanamiento o ordene una detención se complica. Entiendo que debe haber medidas procesales excepcionales para delitos excepcionales. No es lo mismo un delito común que un delito de crimen organizado. Entonces, no se le puede dar el mismo tratamiento en cuanto a las medidas procesales. Por lo tanto, entiendo que obviamente toda medida que sea para mejorar lo que hay va a ser bienvenida. Si tenemos en cuenta lo que es narcotráfico, en el año 2015 se hizo una reforma importante en la ley federal de drogas, la ley 23737, que incorporó nuevas figuras
para facilitar la investigación. Tenés la aparición de la figura del arrepentido, del agente encubierto, del agente revelador, todas, digamos, elementos que antes no existían con la legislación anterior y que cualquiera de esas estrategias que se utilizaran para una investigación eran contra la ley. El agente encubierto se lo considera un instigador del delito. Entonces, toda la mejora que tienda a mejorar la capacidad de investigar de las fuerzas del orden tiene que ser bienvenida. Y coincido con Eduardo en que la solución, por ejemplo, por citarlo, porque es lo que hoy está en boga, el tema Rosario, no se resuelve saturando la ciudad con policías uniformados. Ese tema no se resuelve con policías uniformados. El policía uniformado saturando zonas, lo que puede favorecer o minimizar es el crimen común. ¿Y cómo se resuelve entonces? Con inteligencia criminal. Hay que darle herramientas a los policías. Los policías que específicamente se dedican a la investigación saben lo que tienen que hacer. A veces no cuentan con las herramientas necesarias o con los avales judiciales para poder llevar adelante la tarea. A veces se complica muchísimo y a veces se desiste porque uno empuja, pero nunca llega a tener un resultado, ¿no es cierto? Bueno, pero acá hay otro tema que de pronto me parece que excede esto que están formulando, que es, ya hay narcotraficantes detenidos. Por ejemplo, el clan de los monos está detenido, pero desde la cárcel siguieron operando. Ahí ya quedó atrás lo que acabas de describir, Roberto, y hasta inclusive lo que decía Eduardo. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos cuando ya los tenemos detenidos? Y a pesar de que están detenidos, siguen ejerciendo su rol de capo del narco. Hay que cortar el vínculo, hay que generar mecanismos para que no puedan comunicarse tan fácilmente. Nosotros en pandemia le dimos, nosotros me refiero al Estado Nacional, ¿no es cierto? Le dio celulares a todos los detenidos, entonces le estamos facilitando la tarea. Ni siquiera tienen que ir al teléfono público del penal. No se puede hacer, está completamente prohibido hacer inteligencia criminal dentro del penal. Había una unidad de inteligencia criminal del servicio penitenciario que eran recontra eficientes y desaparecieron en el tiempo porque se les prohibió realizar tareas de inteligencia criminal dentro del penal. Entonces, lo que tenemos son involuciones, ¿viste? Son cosas que en lugar de favorecer, lo que hacen en realidad es favorecer al delincuente. Seguro. Eduardo, ¿querés aportar algo vos? Sí, es como las cárceles. Yo escuché que querían hacer cárceles privadas, pero yo siempre pensé que la cárcel privada, de una manera u otra, la termina comprando el narcotráfico. De una manera u otra la termina comprando el narcotráfico y en esas cárceles va a pasar exactamente lo que está pasando en las demás cárceles. Lo que sí sé de parte de Cava, porque yo me pasé casi toda mi carrera, casi no, toda mi carrera, 48 años de servicio en Cava, es hacer una cárcel, aunque sea que esté fuera de Cava, pero que pertenezca a Cava. Están en muchas comisarías con presos. Ha pasado, sin ir más lejos, hace poco en la comisaría primera que hubo una rebelión de presos, y eso es muy, muy, muy delicado. O sea, las cárceles tienen que hacerse sí o sí por el tema de que no exista, como dicen, la puerta giratoria. Y después, bueno, jueces que no sean abolicionistas, ¿no? Que creo que esa tendencia está empezando a bajar mucho. Y en las comunas, bueno, en las comunas el patrullero que recorre, para mí personalmente, tiene que recorrer a una velocidad de 20 kilómetros, ir dos personas arriba y mirar bien a los costados. El patrullero, una vez que llega al lugar, es cuando lo llaman porque pasó algo, pero eso ya pasó. Entonces, por eso volvemos a lo que digo yo y lo que dice el licenciado Ontiveros, la inteligencia criminal. Tiene que haber para mí en cada comuna 4 brigadas, una que se encargue de droga, homicidio, robos y hurto y salideras.
y después poner motos para agilizar. Una moto de civil, dos motos uniformados, empezar a renovar toda la vieja costumbre. Ahora el patrullero, por ejemplo, tiene que cumplir una función. Pasa a una velocidad muy rápido que no tiene tiempo a ver si pasó algo. No sé si tiene que cumplir un horario o qué, pero no es la seguridad que en realidad uno quiere tener. Patrullero despacito, 20 kilómetros, baliza encendida, y esos temas parece que no, pero se van a ir solucionando, porque lo que hay que entrar es de adentro directamente. La brigada saben bien los lugares que se puede trabajar y terminar con todos los flagelos. Mm. ¿Y O sea, por qué no se hace inteligencia? mira, a un tiempo esta parte, años, cuando yo ingresé en la institución hace muchos años, se hacía mucha inteligencia. Después esa palabra quedó como mala palabra. Creo que Roberto también piensa lo mismo. Y dejaron de hacer un poco la parte de inteligencia. Quedó un poco, se fueron reduciendo las brigadas inclusive y todo. Y se prestó más atención en el personal uniformado. Pero bueno, Las acá- reformas vinieron con la reforma del Código Procesal. ahí Este, está. en realidad, Gustavo, vos te acordarás, hace bastantes años, cuando yo ingresé también hace muchos años a la Policía Federal, el comisario y el oficial de servicio eran instructores de sumario. El comisario y el oficial de servicio investigaban delitos dentro de su jurisdicción. Ujú. Eh, y el juez era un juez de garantías. ¿Sí? El fiscal acusaba una vez que la causa llegaba a sede judicial. Con el cambio de legislación, con la pérdida de los edictos policiales, con la pérdida de la detención por averiguación de antecedentes, la policía perdió herramientas. Yo a veces, hoy desde el punto de vista del público espectador, veo canales de noticias permanentemente, y la gente dice, la policía no hace nada, pasa pero no hace nada. La policía no puede hacer nada. Nosotros, yo sigo siendo policía, ¿no es cierto? Hace 45 años, hace 14 que estoy retirado, pero uno nunca deja de serlo. La policía perdió la capacidad de requisar un vehículo. La policía perdió la capacidad de requisar a una persona. Entonces, el otro día escuchaba casualmente, con la desgracia del asesinato del playero en Rosario, dicen, el asesino, el sicario, el homicida llegó caminando en hojotas, con total libertad, le pegó 3 tiros y se fue corriendo, se subió a un auto. En la parte preventiva, ¿qué podía haber hecho la policía? La policía lo para al tipo ese en la calle y le dice, padre, señor, dame el documento. ¿Y por qué te dio el documento? ¿Qué estoy Claro. haciendo? ¿Por qué me vas a detener? Eventualmente, si la policía, aún a pesar de eso, lo pone contra la pared, lo revisa, le secuestra el arma, es probable que invaliden ese secuestro porque no había una orden judicial para esa requisa o no había una causa de justificación a entender de la justicia para poder secuestrar esa arma. Afortunadamente no hay que devolvérsela al delincuente el arma, pero es muy probable que se invalide esa detención, se invalide ese secuestro y ese tipo se vaya sin una causa judicial porque está, la causa está viciada. ¿Entendés, Gustavo? Entonces, yo digo, la policía hoy no puede parar un auto en la calle y revisarlo. En mi época, como decía Eduardo, hoy los patrulleros los vemos recorrer pintando un mapa, por lo menos en Capital, con las balizas encendidas, y eso funciona, afortunadamente funciona relativamente bien en Capital Federal, porque todo ese sistema está apoyado con cámaras, la ciudad de Buenos Aires está plagada de cámaras, pero cuando yo era oficial de calle, hace muchos años, en la década del 80, recorríamos en Falcon, en Ford Falcon, los conocidos Ford Falcon. Y los Ford Falcon tenían unas luces de posición anaranjadas que se veían a 10 cuadras. Entonces nosotros circulábamos de noche, sobre todo con las luces apagadas, porque precisamente lo que pretendíamos era que el delincuente no nos vea y poder llegar y detenerlo. Hoy el delincuente ve las balizas a 7 cuadras y se esconde atrás de un árbol, y pasó el patrullero y sabe que durante 20 minutos no vuelve a pasar.
Sí, a veces uno se pregunta, ¿no? Si la policía es como, viste, cuando se hace el chiste, tocan el timbre y no salen corriendo, se quedan ahí, porque da esa sensación. Pero bueno, Sí, ahora hay una explicación a todo esto, sea de alguna manera, para tratar de lograr y alcanzar un grado de confort ciudadano, por ponerle una palabra elegante, ¿no? Se terminó dando confort al delito. totalmente, totalmente. Eh, a ver, a mí, aún siendo policía, y aún hoy, salgo de vacaciones con mi esposa, circulo por la vía pública, me para la policía y a mí no me molesta que me pare. Y exhibo mi documentación y hago lo que me pidan y le muestro la documentación que Ujú. me soliciten. Y hay gente que se siente molesta por Sí, eso. sí, gente que Y sí. lo primero que dicen es, ¿por qué no van a buscar chorros? ¿Entendés? Pero ¿de qué forma nos buscamos los chorros? Tampoco podemos estigmatizar. ¿Vos te acordás que hace un tiempo decía, se estigmatiza por portación de cara? ¿Eh? El morochito con gorrita visera, bermuda, seguro que chorro. Y no es así, no Ujú. es así. Pero el policía, después de muchos años en la calle, aprende a detectar pequeñas cositas que no hacen a un delincuente, pero que sumadas, forma de caminar, forma de manejarse, tatuajes particulares, montones de pequeños estigmas que cuando uno los suma, difícilmente se equivoque si supone que ese tipo tiene antecedentes o Claro, tiene problemas con justicia. Pero eso hoy es mala palabra. Yo no sí. puedo decir esto en un juzgado, me van a decir, ¿por qué lo detuvo? Y yo le tengo que decir porque me resultó sospechoso. ¿Y qué es una actitud sospechosa? Va a decir el juez. Entonces yo Mm. tengo que empezar a relatar toda esta serie de cosas y decir, bueno, tiene tatuajes tumberos, ¿sí? Tiene los 5 puntos del dado en la mano, tiene la daga con la víbora en el brazo, y otros tatuajes tumberos que reconocemos los policías. Se manejaba caminando de una forma, hay un lenguaje corporal, así como los policías también incorporamos hábitos, y vamos caminando por la calle y miramos de una forma, nos paramos de una forma, para cruzar la calle tomamos algunas precauciones que no toma el común de la gente porque estamos habituados a estar uniformados y a tener un arma en la cintura 24 horas, entonces uno toma recaudos que la gente común no toma. Y esos recaudos que toma un policía, el delincuente también los reconoce. Claro. Entonces, yo digo, ¿hay policía corrupto? Seguramente que sí. Y yo digo, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Un 3, un 5, un 10%? ¿Eh? Hoy en la ciudad de Buenos Aires, entre la policía de la ciudad, la policía federal, debe haber 80.000 efectivos. ¿Cuánto es ese porcentaje? 7.000, 8.000 policías corruptos, delincuentes. No son policías para mí. Mm. Trabajan de policía. ¿Sí? El tipo que es corrupto en la policía no es policía, sino que trabaja de policía. Hay un 92%, un 95% de tipos que salen a laburar y a jugarse la vida todos los días. Y en general, la sociedad en general lo que hace es estigmatizar a la institución. Y decimos, la policía está corrupta, todos los policías son iguales, no es así. Mm. No es así. Diariamente tenemos que no trascienden, la policía no vende esta Seguro, noticia. seguro. Día a Para día avanzar tenemos. en otro de los puntos que también quería detenerme, tiene que ver con la posibilidad de la participación, que yo decía, de Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Ustedes consideran que eso suma o eso va a ser una traba? Eduardo. Particularmente para mí no suma, no tiene por qué estar las Fuerzas Armadas. Ellos están destinados a hacer una tarea muy especial, muy delicada, y no están para nada, incluso preparados, como nosotros si tuviéramos que combatir, ¿no? No, para mí no, totalmente no, ni siquiera como logística, porque si ponen personal para ayudar, o como logística, como lo que sea, y llega a haber algún lastimado, lesionado, Dios no quiera, o un fallecido, sería una barbaridad, porque personas que están en logística, calculo que lo van a poner sin armas. Van a ser los soldados que en este momento están contratados, o son soldados ya de vocación, pero no creo que los dejen estar con armas. Para mí eso no va y no hace falta tampoco. No hace falta tampoco. Porque no, el Rosario es un poco.
la moda por lo que sucedió lamentablemente, por este mal hecho, pero está Córdoba, está acá Buenos Aires, hay un montón de lugares. Roberto. Eh, bueno, yo coincido en las condiciones actuales, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir de ninguna manera en lo que es la seguridad interior. Si se modifica la ley, nosotros somos hombres de ley, somos personas que trabajamos ajustados a derecho toda la vida y bueno, habrá que verle la forma y habrá que ver de qué forma pueden colaborar. Este, entiendo que no van a hacer un aporte operativo, no van a hacer detenciones, no van a hacer allanamientos, porque la formación, la preparación que tienen y los elementos que tienen son para un combate, digamos, de guerra, no es para un combate policial. Ujú. Entonces, hay que evaluarlo, tendrán a su cargo los legisladores la ardua tarea de buscar una forma y bueno, y si pueden colaborar en algo y se ajusta a derecho, no habría inconveniente de mi parte. Pero entiendo que hay otras herramientas que hacen falta antes. Como te decía antes, mejorar lo que es Sí, sí, primero la ley cuestiones que están más procesal. vinculadas al escritorio que al Claro, campo, ¿no? Propiamente sí, dicho. totalmente, Sí. En fin, bueno, totalmente. también hay un tema que hay que abordar que pasa por qué hacemos una vez que detenemos. Ah, vos recién mencionabas una cárcel, o Eduardo mencionaba una cárcel en Cava, pero el sistema, en términos generales, el federal o los provinciales, también carecen de cárceles para albergar a tantos presos como debería haber en la Argentina, ¿no? O como hay, porque de hecho hay, pero están todos hacinados. Por eso la idea es hacer más cárceles, pero no privadas, que sean del Estado, y más cárceles para la capital, para Cava, para Lamba y para Cava. Pero en Cava, aunque no esté en Cava, no importa, que se haga afuera, que se haga al otro lado de General Paz, pero que se hagan más cárceles. Y no tener presos en comisarías como sabemos que hay en todo el AMBA, ¿no? Sí, Sí, claro. sabemos los profesionales de seguridad sabemos que el objetivo de los institutos penitenciarios no se cumple en cuanto a lo que es la recuperación o la resocialización del delincuente. En condiciones de hacinamiento eso no se puede lograr. Eso está recontra claro. Y la única forma, me parece, es generar lugares de alojamiento, porque tampoco las comisarías están preparadas, ni en Capital ni en Provincia de Buenos Aires. Las comisarías no están preparadas para tener detenidos en el tiempo. Son lugares de paso, son calabozos de detención para 8, 10, 12, 24 horas. Pero no puede haber gente detenida en la comisaría 2 meses, 3 meses, porque se genera un problema adicional a todos los que tiene una comisaría diariamente, ¿no es cierto? Sí. Y sí, obviamente que hay que hacer más cárceles. Si hacen falta, hay que hacerlas. Y para cerrar, una visión acerca de, me imagino que ustedes vinculados a la seguridad deben tener datos que el resto de los habitantes de la Argentina no tenemos. Por ejemplo, ¿cuál es el grado en estos momentos de penetración del narcotráfico en nuestro país? Porque si bien tenemos detenidos por narcotráfico, tenemos venta por narcotráfico, pareciera ser, uno imagina, ¿no? Que debe haber ido creciendo. ¿En qué punto se encuentra la Argentina? ¿Eso está medido, está mensurado? Roberto, te lo dejo a vos, que sos el especialista Sí, bueno, francamente, Gustavo, yo trabajé la mitad de mi vida en el área de drogas. Obviamente hay estadísticas que son reservadas, que maneja de acuerdo a una ley, que es la 2236, una ley que hace que la Policía Federal sea depositaria de toda la información de narcotráfico que hay en la Argentina. Todas las fuerzas y los juzgados van enviando información a lo que es la Central Nacional de Datos, que está en el área de la Superintendencia de Drogas. Y sí, obviamente hay estadísticas de toda naturaleza, específicamente de drogas, ¿no es cierto? Ya te digo, yo llegué a la Superintendencia de Drogas en el año 85
y me retiré en el año 2010 de esa superintendencia. Estuve en toda la jerarquía de mi carrera, desde subinspector a comisario en esa área. Entonces, obviamente, los panoramas son completamente diferentes. Pero yo hago un análisis así en el tiempo. Yo participé en todos históricos, en todos los procedimientos importantes de droga, desde langostino hasta strawberry, miel blanca, navidad blanca, todos esos procedimientos yo tuve una participación operativa. Desde esa época, ya cuando hicimos langostino, que fueron 600 kilos de cocaína en el año 87, ya tomamos nota de que ya la Argentina no dejó de ser un país de paso, como se decía en ese momento, porque los secuestros de droga que había, si hablamos de cocaína, eran de 200 gramos, 300 gramos, 1 kilo, ya era un procedimiento que ameritaba premiar al personal que hacía una investigación y secuestraba 1 kilo de cocaína. Hoy ya son toneladas, hablamos de toneladas. Entonces, obviamente que en los últimos años, en los últimos 20 años te diría, se han ido generando condiciones que favorecieron el establecimiento de bandas de narcotráfico. Yo no digo carteles porque creo, quizás algún funcionario actual me pueda rebatir esto, pero yo creo que no hay carteles acá. Hay bandas de narcotráfico importantes, pero no hay carteles. Entonces, de todas formas, se han instalado capos de la droga. Acá hemos tenido en las noticias muchos hechos donde se han detenido Mi Sangre y los peruanos en la 1114. Y hemos tenido hechos de sicariato en el shopping en zona norte. Ha habido muchos hechos que nos hacen llamar la atención y decir, bueno, esto ya pasó de gris y hay que trabajarlo de otra forma. Todo esto digamos, del río Paraná, Rosario no es Rosario. Me estás haciendo acordar de algo. Durante el gobierno kirchnerista, o mejor dicho, cuando comenzó el gobierno kirchnerista, había en ese momento una funcionaria que la denominaban la zar de la lucha antidroga, una fiscal. Luego esa fiscal pasó a formar parte de la estructura del Poder Ejecutivo y se convirtió en la persona que fue la ideóloga de la normativa para tratar de legalizar el consumo de estupefacientes en Argentina. ¿Qué, qué sospechas hay sobre ese tipo de movimiento, donde un funcionario estaba de un lado y pasó al otro lado del mostrador, en donde modificó totalmente su campo de acción? Gustavo, yo no creo en las casualidades, no creo, y menos en lo que hace a política, y política criminal. Yo siempre tomo como referencia el tema de la seguridad. Se banaliza permanentemente se banaliza. Está lleno de expertos en seguridad por todos lados hablando, desinformando, porque yo veo muchos expertos en seguridad diciendo burradas en los diferentes medios, para hacer un parámetro. Si vos te acordás hoy, el Cedronar creo que está desaparecido, la Secretaría de Drogas que inventó el presidente Menem y que puso a cargo al doctor Lestelle, que era un farmacéutico. Sí. Después se fue Lestelle y el gobierno kirchnerista puso a un señor que era odontólogo, y que terminó detenido con un grupo de gente vinculados al tráfico de efedrina. Entonces yo no creo en las casualidades. Después de eso terminó el Cedronar en manos de un cura villero. Entonces, ¿cuál es la política del gobierno? Si queremos combatir el narcotráfico, ¿no hay gente preparada para hacerse cargo de esa secretaría? Entonces, tenemos que concluir que desde hace 20 años, entonces se viene haciendo todo en favor del narcotráfico. Yo no tengo dudas, no sé si es deliberado, pero por error u omisión estamos favoreciéndolo. Si lo hacemos deliberadamente, somos parte del problema. Y si lo hacemos porque no sabemos lo que estamos haciendo, tenemos que corrernos a un costado.
porque evidentemente en el transcurso del tiempo no se ha notado una mejoría. Bueno, pero hubo funcionarios que dijeron que había que legalizar el consumo de droga en la Argentina. ¿Sabés qué pasa, Gustavo? Nosotros a veces copiamos a los Países Bajos, nos fijamos en Dinamarca, nos fijamos en Holanda, nos fijamos en Suecia, queremos ser como los españoles, queremos ser como los americanos, entonces le copiamos los uniformes, copiamos los escudos, las patrulleras, pero la seguridad es un traje a medida. Lo que sirve en Nueva York no necesariamente tiene que servir en Buenos Aires. ¿Sí? Lo que sirve en Oslo, con otra cultura completamente diferente. Allá la droga está, el consumo está legalizado, porque hay plazas donde los drogadictos van y consumen y hay un minibús o una casilla rodante donde el Estado les provee la droga para que no vayan a comprarla y no generen con esa necesidad tener que salir a robar. Y cuando el tipo se muere lo entierran en una fosa común. El problema que genera el consumo de drogas es un problema de salud pública, no es un problema legal. A mí, como investigador de drogas, nunca me preocupó el pobre tipo que es enfermo y que consume cocaína o que consume marihuana. Ese no es el problema. El problema es contenerlo, ese tipo, darle apoyo a la familia que no la tiene. Hoy tenés, no sé, el ejemplo de Chano, que es el más conocido. La madre va golpeando puertas por todos lados, está haciendo un trabajo infrahumano la madre para lograr recuperar a su hijo. Pero hoy la ley de salud pública en cuanto a lo que es enfermedades mentales hace que el enfermo mental se interne voluntariamente. Si el enfermo no se quiere internar, no se lo puede internar. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones que hacemos a las leyes ¿en serio son para favorecer? Les agradezco a ambos esta participación. Seguramente vamos a volver a comunicarnos, pero bueno, acá transitamos en el día de hoy este tema, ¿no? El tema seguridad, narcotráfico. Y bueno, gracias por todo. Eduardo Brain, Roberto Ontivero, en el ojo de la tormenta.